Introducción al lenguaje algebraico. Existen palabras que nos ayudan a entender el tipo de relación matemática que existe entre algunos de los datos. Aquí tenemos esta tabla con 3 columnas. La primera columna es de las operaciones, la segunda es de palabras y la tercera son ejemplos. Vamos a ver cada una de ellas. Fíjense que primero tenemos la suma como la primera operación. Las palabras que nos podemos encontrar en el lenguaje común sería más, aumentado, la suma de, etcétera. Un ejemplo puede ser un número aumentado en 8. Fíjense que aquí tenemos la palabra aumentado en 8. Entonces aquí estamos representando esta frase en lenguaje común, en lenguaje algebraico. Un número lo representamos con X, ya que como no sabemos de qué número se trata, por eso se representa con una letra, que también se le llama variable o incógnita. Y como ya dijimos que es aumentado, entonces es una suma. Como la frase dice en 8, pues el número se debe colocar. Ahora tenemos aquí otro ejemplo en la operación resta. Las palabras que nos podemos encontrar en las frases en lenguaje común pueden ser menos, disminuido, diferencia, etcétera. Y aquí tenemos el ejemplo en lenguaje común, un número menos 5. De igual manera, como tenemos un número que no lo conocemos, se representa con la letra X. Aquí está. Y como nos dice menos 5, entonces la operación es resta y aquí está expresada menos 5. Vamos con el siguiente ejemplo de operación, que es la multiplicación. Las palabras que nos podemos encontrar en las frases en lenguaje común puede ser multiplicado por, número de veces, el doble, el triple, el cuádruple, etcétera. Aquí nos dice en el ejemplo 4 veces un número. Como nos dice 4 veces algo, en este caso un número, de igual manera representamos el número desconocido con la X, aquí está. Y como nos está hablando de 4 veces, colocamos 4X. Ya que esto significa 4 por X, que es una multiplicación. Entonces cuando tengamos un ejemplo como este, 4 veces, 5 veces, 10 veces, pues vamos a tener un número junto a la letra, que puede ser X o puede ser cualquier letra, no necesariamente la letra X. La última operación es la división. Las palabras que nos podemos encontrar en las frases en lenguaje común es dividido entre, la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, etcétera. En el ejemplo tenemos la tercera parte de un número, esto es un tercio de X, un tercio de ese número. La tercera parte es lo mismo que un tercio y así se puede representar. Aquí tenemos estos ejercicios. La instrucción nos dice, escribe las expresiones que representen lo que está escrito en la oración. Vamos a empezar con el que dice un número más 5. Como no sabemos de qué número se trata, entonces como dijimos podemos poner cualquier letra. En este caso vamos a poner X, una letra muy común que se utiliza en el lenguaje algebraico. Como nos dice más 5, entonces esta palabra más es una suma. Y como dice 5, pues hay que colocar el número. Entonces un número más 5 se puede expresar como X más 5. El siguiente ejercicio nos dice un número multiplicado por 6. De igual manera aquí tenemos un número. Entonces un número lo podemos representar con cualquier letra. Vamos a seguir ocupando la letra X. Multiplicado por 6. Si recuerdan la tabla de los ejemplos que acabamos de ver, dijimos que cuando tengamos multiplicado por un número se puede colocar el número junto a la letra. Aquí podemos colocar el número 6 y esto significa un número multiplicado por 6. El siguiente, un número menos 3. De igual manera, como no conocemos ese número, escribimos la letra X y como nos dice menos 3, pues esto definitivamente es una resta. Entonces ponemos menos 3. El siguiente ejercicio dice un número dividido entre 8. Un número ya sabemos que podemos colocar la letra X. Como es dividido entre, se trata de la división. Y para expresar esta división podemos escribir esto como una fracción. Entonces quedaría X entre 8. Y ya lo tenemos. El siguiente ejercicio dice un número multiplicado por 5. Se parece mucho al inciso B. Este fue multiplicado por 6. Este es multiplicado por 5. Si multiplicado por 6 es 6x, entonces un número multiplicado por 5 va a ser 5x. Escribimos aquí la respuesta. El siguiente dice un número disminuido en 4. Es muy similar, aunque con otras palabras, al ejercicio C. Aquí dice un número menos 3. Aquí bien pudo haber dicho un número disminuido en 3. Es lo mismo que está acá. Entonces aquí podemos colocar X menos 4. Ya tenemos el ejercicio F. Pasemos al ejercicio G. El triple de un número. La palabra el triple significa multiplicar por 3, ya que así obtenemos el triple de algo. La respuesta va a ser 3x. 3 por x.
Esto es una multiplicación. El siguiente dice el cuádruple de un número. El cuádruple es 4 veces algo y el cuádruple se obtiene multiplicando por 4. Entonces la respuesta va a ser 4x. El siguiente es 8 veces un número. Si recuerdan la tabla que se explicó al principio, decir 8 veces, 5 veces, 3 veces, etcétera, es una multiplicación. Entonces 8 veces un número va a ser 8x. Escribimos la respuesta. El siguiente dice la décima parte de un número. ¿Cómo se obtiene la décima parte de algo? La respuesta es dividiendo entre 10. Y como vamos a dividir entre 10 un número, entonces podemos poner x entre 10 como una fracción. Esto es la décima parte de x de ese número. El ejercicio K dice un número dividido entre 5. El número que no conocemos se va a dividir entre 5. Se puede poner así como una fracción, ya que también representa una división. El último ejercicio dice la octava parte de un número. La octava parte se parece a la décima parte, la quinta parte, la sexta, la séptima, la novena parte, etc. Como es de un número, pues el número desconocido es x, entonces hay que colocar x entre 8. Y ya tenemos resueltos estos ejercicios en donde transformamos lenguaje común a lenguaje algebraico. Y estos ejercicios nos sirven como una introducción al tema lenguaje algebraico.